Dios le bendiga en gran manera y sea prosperándole en todo, así como prospera su alma. ¿Me escuchan bien, hermanos? Bien. Quiero considerar un texto bíblico, iniciando este conversatorio, en Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25. Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25. Así dicen las escrituras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Leo la parte C del versículo 24 y el versículo 25. No os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Señor, gracias por tu palabra, que podemos leer, escuchar y considerar. Gracias, Señor amado, por dejarnos las instrucciones para poder vivir una vida que te agrade y que te honre aquí en esta tierra, en tanto que aquí estamos como peregrinos y extranjeros, hasta que podamos ir a la eternidad de donde hemos salido, de donde volveremos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero considerar algunos textos en esta noche bajo el tema el peligro de añadir nuevos mandamientos. El peligro de añadir nuevos mandamientos. En el libro de Deuteronomio, en su capítulo 12, en su versículo 32, Moisés advierte en contra del falso profeta. Oigan cómo dice él en el capítulo 12, versículo 29 al 32. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para las herede y no en pos bien. Pastor, quite la cámara porque se está frizando el internet. Si quita la cámara, le entra el internet mejor. Hicieron ellos a sus dioses. A sus hijos quemaron, no añadieron. El Señor dice, no añadieron. Tampoco pregunte cómo le servían a sus dioses, pero los cuales yo he destruido delante de ti. Cosas abominables hacían y por eso la quité de ti, le dice el Señor a Israel a través de Moisés, varón de Dios, profeta, juez, rey, sacerdote, legislador de Israel. Que la arqueología es una ciencia científica. Hay que tener cierto cuidado. El pueblo lo hizo por algo. La arqueología es buena porque nos da a entender muchas cosas de la historia y del pasado y se encuentran cosas interesantes, pero también a veces se descubren cosas y se desentierran cosas porque hacían daño a la raza humana. Un caso de Egipto era terrible
Y no es que Egipto no era la más fuerte. No, porque si es la más fuerte, posiblemente Dios la destruye, no existiera la historia ni siquiera de ellos. Pero habían pueblos que eran tan terribles, bajo lodo, bajo ceniza o bajo el mar, incluso en algunos casos dice 20 metros de lodo de sepultados esos pueblos. La palabra enfata, que no podemos ni añadir ni quitar a ella. Y qué bueno que ustedes comentaban sobre la importancia de nosotros mantenernos apegados, porque si nos mantenemos apegados a la palabra, vamos a entender al Espíritu de Dios, vamos a ser instruidos, corregidos, amonestados por Él. Visión clara. Y bajo los preceptos establecidos en la palabra, pues seremos guardados del mal. Porque el mandamiento es vida, dice la palabra, que nos libra de caer al Seol abajo. Volviendo al texto inicial, capítulo 2, el Señor le dice a la iglesia que no le va a imponer más mandamientos. ¿Por qué? Porque con lo que ellos tenían, ellos podían honrar y guardar a Dios. Recuerda el tema, el peligro, nuevos mandamientos. Inicialmente le dio a Adán un mandamiento, no comas del árbol. Después Dios le dio un mandamiento a las naciones. Luego le dio los 10 mandamientos a Moisés, más otros mandamientos e instrucciones que servían para la legislatura de Israel como nación y como modelo a todas las naciones de la tierra. Para el siglo XII, Maimónides, un místico, teólogo, un hombre eminente de la época, él detalló aproximadamente unos 613 mandamientos. Para los judíos, de que hay 613 a 628 mandamientos. Pero ellos se refieren, sí, Maimónides, sí. Entonces, ellos tratan de que nosotros, al comprender la palabra, nos apeguemos a lo que está escrito. Sobre todo, ellos se basan en la Torá, llámese desde Génesis, o el Pentateuco para nosotros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y en todo ello, pues encontramos que el plan de Dios es consagración hacia Dios, pero también que haya un respeto a la creación, al hombre, a nuestro prójimo, al orden matrimonial, al orden de las naciones, al orden religioso, ¿verdad? Y al culto, ya que hay mandamientos que para nosotros no aplican porque somos la iglesia. Y como iglesia estamos exentos de algunos compromisos que Cristo cumplió por nosotros, y en Cristo nosotros lo cumplimos todo. En Cristo estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, hay mandamientos, hay normas, hay preceptos que prevalecen. Por eso el Señor le dice a esta iglesia en Tiatira: no te impondré más carga, pero la que tiene, llévala, reténla hasta que yo venga. ¿A qué viene este tema? Viene a una revelación que dice que no puedo usar correa porque es pecado. A una revelación que de pronto dice que es pecado usar tal vehículo, que es pecado utilizar redes sociales, que es pecado comer alguna fruta, en este caso quizá la tallota, el rulo o el pan, porque el pan se hace con levadura. Señores, aunque se escuche chistoso, quiero decirle que es la realidad de lo que vivimos acá en Dominicana, en América Latina y en muchos lugares del mundo, donde aparecen hermanos que comienzan a buscar a Dios, pero dicen que no es necesario estudiar, que no es necesario la teología, y comienzan a inventar cosas. A veces ni siquiera estudian mucho la Biblia, pero entienden que porque se hincaron y oraron, todo lo que llega a la mente es de Dios, o todo lo que soñaron es de Dios. Me alegra que ustedes ahorita inicialmente comentaran la importancia de vigilar, de saber cuándo un sueño es de Dios y cuándo no, de saber cuándo una profecía es de Dios y cuándo no, para así ser guiado por el Espíritu y no venir a caer en el espíritu del error. Sin embargo, como decía nuestro hermano Oliver, respetando independientemente de que asumamos o no cierto criterio. Por eso dijo el apóstol Pablo, el maestro de nosotros los gentiles, que lo escudriñemos todo y retengamos lo bueno.
Ese es nuestro deber, escucharlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y Dios se va a encargar de irnos limpiando, de irnos purificando. Y Dios nos recibió, hermano, con nuestros pecados, con nuestra carga. El Señor nos recibió con nuestros temores, con nuestras debilidades. El Señor nos recibió a pesar de nuestros pasados. Leía en estos días y volvía y recapitulaba donde David decía, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes, Dios. Eso decía David, porque en la época de la juventud, el ser humano es propenso en sus instintos de desarrollo y de que ya va a ser un hombre o una mujer, a hacer cosas, a decir cosas, a actuar de cierta manera. Y él le decía a Dios, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Entonces, enfático en que no añadamos más mandamientos. Ahora, si en un momento dado, amén, Salmo 25, 7, gloria al Señor, salmista David expresándose ese de anhelo de honrar a Dios y de que sus pecados pasados no sean un obstáculo en su relación con Dios en el tiempo presente. Cuando nosotros le decimos a un hermano no coma pan porque tiene levadura, le estamos dando un mandamiento más. Y un mandamiento más que no lo protege de ofender un mandamiento principal, sino que al contrario, le da la opción de pecar. Porque ahora ese hermano cada vez que se come un pan entiende que está pecando. No beba café. Y ahora cada vez que el hermano, aunque sea huele el café, entiende que está pecando. No coma tal cosa. Y cada vez que el hermano come tal cosa, siente que está pecando. Entonces, es un peligro capital contra Dios, a un punto tal que el Señor dice que si le añadimos o le quitamos, si le añadimos, se nos añadirán, él dice en el caso de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19, dice que si le añadimos, se añadirán las plagas que se mencionan en Apocalipsis. Pero que si le quitamos la palabra y a los mandamientos, pues entonces se nos va a quitar nuestra parte del libro de la vida. Podría alguien preguntarme, pastor, ¿y qué hacemos entonces con el sábado? Porque eso está entre los mandamientos y el Señor lo guardó. Sí, el Señor lo guardó porque el Señor era judío y el Señor era su deber a amar a Israel como nación porque Dios lo hizo a él nacer allí. Es igual que tú y que yo. Tú naciste en Venezuela, ama a Venezuela. Ese es tu Israel. Y ora por Venezuela, después ora por los países cercanos a Venezuela y después ora por Israel. Tú naciste allá en Guatemala, en El Salvador, en Perú, allá en España, allá en Londres, donde quiera que tú hayas nacido, esa es tu nación. Y es el interés de Dios que tú ames tu nación, que tú ores por tu nación y que ores por los vecinos de tu nación. Luego entonces ora por Israel, porque todas las naciones orarán por Israel. Es un deber sagrado, es un mandamiento. Pero antes de orar por Israel, ora por la nación donde tú estás. En el caso de nuestros hermanos que están en España, pero que son de Dominicana, su deber es orar por España, porque en la paz y en la prosperidad de España, ellos tendrán paz y prosperidad. Luego, orar por las naciones cercanas a España, ¿verdad? Orar por su nación natal y orar por Israel, que es la nación de Dios. ¿A qué viene este comentario? Viene justamente a que hay personas que ven mal que un cristiano sea nacionalista, que un cristiano ame su nación. Pero entonces ellos dicen, hay que orar por Israel. Si se meten con Israel, Dios lo va a castigar. Sí, es correcto, es correcto. Pero si amas a Israel, que no es tu nación, ama también a la tuya. Porque Dios te hizo nacer en esa nación por un propósito y por un objetivo. Hay mandamientos que para mí no aplican porque soy dominicano, pero aplicaban para el Señor porque era judío. Ahora, como dominicano, debo de honrar a Israel. ¿Ven? Y es la nación mensajera y es el campus de referencia en ese sentido. Sin embargo, hay ciertas revelaciones de Dios que yo no la voy a entender fuera de un contexto de República Dominicana. Porque Dios me hizo nacer en Dominicana, porque así como Dios dio asignaciones de revelación, de ministerio, de área de servicio,
Padre amado, se le está cortando el internet al pastor, pero es manjar del cielo que nos está trayendo el pastor hoy. Dice Carlos, no se me vaya, pastor, que ya le cogí el hilo. Sí, yo también le estoy cogiendo un hilito bueno, Padre amado. Amén, amén. Seguimos acá. Entonces, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, ahora sí. Sí. Le decía que debemos de amar nuestras naciones, porque esa es la voluntad de Dios, amar tu pueblo, amar tu familia, orar por tu familia, orar por tu gente, porque Dios te puso allí para que sea luz en medio de las tinieblas y que sea un oasis de agua viva en esos lugares desiertos donde muchas veces estamos. Y si Dios nos lleva a otra tierra, pues oramos con amor por esa nación, velamos por el bienestar de esa nación, y que todas las naciones, donde quiera que estén, siempre deben de orar por Israel, pero no dejar de amar a la suya. Y voy a explicarme. El nivel de ocultismo que existe en Haití le permite a un cristiano de Haití entender ciertas dimensiones que a nosotros como dominicanos nos queda algo difícil. Hay dimensiones que ellos pueden navegar con facilidad, tanto en el mundo de las tinieblas como en el mundo de la luz. Y muchas veces, cuando nos apegamos a la palabra, nos preguntamos sobre el sábado, que le comentaba ahorita sobre el Señor Jesucristo y esta parte, ¿por qué no guardo el sábado? Porque como gentil debo de aceptar mi asignación como gentil. Mi asignación en realidad de gentil, y ahora como iglesia del Señor, me dice que soy el Israel de Dios con relación a Cristo, que es el hijo de la promesa y que es la simiente de la cual vendría esa salvación al hombre y que pisaría la cabeza a Satanás. En ese sentido, pues oramos para que Dios nos permita vivir acá en este lado como Él quiere que vivamos. Hay cosas que como israelita no la voy a entender porque soy gentil. Pero quiero también decirle algo con toda honestidad. Hay cosas que los israelitas netos no comprenden de los gentiles, porque ellos no son gentiles. Y Dios le dio mucho a uno, un chin a otro y un chininín a otro, pero a nadie se lo dio todo. A nadie. Y esto es para que en la presencia de Dios nadie se jacte, nadie se gloríe. Sin embargo, ellos son nuestros maestros, ellos son los padres y los hijos de los profetas, y son aquellos que nos han llevado al evangelio y que nos fueron el canal para que conociéramos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Cuando otras naciones rechazaron a Dios, la nación de Israel le recibió y le escuchó y escribió de parte de él. Y no solamente escribió, sino que también indagaron, cuestionaron. Y por eso también tenemos tantos estudios sobre mística judía, sobre las raíces hebreas, sobre las culturas hebreas, porque es la base. Ahora somos de diferentes naciones. Somos quizás latinos, somos quizás de un país de Asia. No todos somos israelitas, pero cada quien desde el lugar que está, que honre a Dios. En calidad de cristiano, guardamos el domingo, porque representa el pacto de la gracia, ya que el pacto de Dios e Israel está basado en el sábado y ellos deben de guardarlo. Y es un pacto eterno. Y también nosotros debemos también de descansar un día, porque si descansamos un día nos dará salud y nos va a ayudar. Y le menciono el caso del sábado sobre el tema de los mandamientos, porque es uno de los temas a veces un poquito espinoso, porque se nos pregunta, ¿hay que guardar el sábado? Es que como cristiano no estoy obligado a guardar el sábado. No estoy obligado si soy gentil, porque la asignación a la iglesia es una diferente a la de Israel y es una diferente a la de las naciones gentiles. Por eso es que Dios le habla en la Biblia a los israelitas, a los gentiles y a la iglesia. Hay cosas de la iglesia que no aplican para Israel. Hay cosas de Israel que no aplican para la iglesia. Dios le dice a Israel, todo lugar que pise la planta de tus pies será tu territorio. Pero esa profecía se le dio en un momento determinado, ¿verdad? En un momento determinado y aplicaba para ello. Pero llegó un momento donde ya esa profecía ya no aplica, porque si así fuera,
El mundo entero entonces pertenece al pueblo de Israel, pero vemos que no es así. Por eso es que hay mandamientos que son eternos y hay mandamientos que tienen un tiempo de ejecución y que no están activos. Por eso también, si en un momento dado beber refresco o gaseosa a mi salud le hace daño y ya me está afectando, mi deber es suspender la gaseosa. Llámese Coca-Cola, Pepsi-Cola, en el caso de Dominicana, la cola real, que también aquí se consume. Mi deber es dejar de tomarla, porque estoy violando un mandamiento que dice que tengo que guardar mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, a esto también se refiere la palabra cuando dice de atar y desatar. Hay mandamientos que se añadieron en un momento dado para cubrirnos de un mandamiento mayor y no pecar contra él. Para citarle un caso aún más delicado, en América Latina, los cristianos comúnmente no consumimos alcohol. ¿Pero de dónde viene eso? Eso viene de que los hermanos Wesley, Juan Wesley y Carlos Wesley, enseñando la palabra, y algunos puertorriqueños observaron que muchos se embriagaban de mala manera. Los cristianos comenzaban a beber y se emborrachaban, como decimos acá, como unos perros. Ellos dijeron, no consuman alcohol. Y prohibieron el alcohol totalmente para los cristianos. Pero lo prohibieron porque lamentablemente había un daño moral que se estaba haciendo a la iglesia y había un testimonio que se estaba dañando de la iglesia. La imagen del Señor se estaba distorsionando. Entonces estos hombres de Dios dijeron, no beban alcohol y nosotros no bebemos alcohol. Algunos dicen, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que no nos embriaguemos. Sí, es correcto. Es eso lo que dice. Pero estos hombres de Dios, cubriendo un mandamiento mayor, nos dieron ciertos mandamientos y lo hemos guardado porque nos protegen de un mal mayor. Y aquí ha resultado. Acá una vez que salió una cerveza llamada La Benedicta, un vino, que porque era de manzana y muy suave, muchos cristianos comenzaron a beberlo aquí en Dominicana, terminaron descarriados, muchos jóvenes descarriados. Comenzaron a beber, era Navidad dulce. Cuando vinieron a abrir la cabeza ya estaban borrachos, no racionaban bien, terminaban en fornicaciones, en adulterio, bebiendo otras cosas. Entonces, no es que sea pecado beberse un trago, una copa de algo de alcohol, no, porque Israel lo bebe. Pero hombres de Dios lo prohibieron para nosotros porque no teníamos cierto control. Hay en cultura que lo correcto es que al comer un alimento fuerte, tengamos un vaso de vino, nos los tomemos para la buena digestión. Y eso está bien. Sin embargo, cuando nuestra cultura llega a un punto que se corrompe y no asimila cierto orden y violamos mandamientos que alteran la naturaleza de Dios y de la palabra, nuestro deber entonces es asumirlo. Pero salvo estos casos de hombres de Dios guiados por Dios, no es bueno añadir nuevos mandamientos, porque cuando añadimos nuevos mandamientos, añadimos más oportunidad de pecar a los demás. Pero si también quitamos cosas que están vigentes para la iglesia, para nosotros como creyentes, pues también le quitamos la oportunidad de una mayor revelación y de una comunión con Dios que no sea interrumpida por situaciones triviales. Entonces, ¿qué implica todo esto? Conocer la palabra e interpretarla a la luz de la revelación del Espíritu para los tiempos que estamos viviendo. Hubo una época que se dijo que la cédula o el carnet de DNI era el sello del anticristo. Imagínese usted, esa era la marca, tener una cédula, tener un carnet de identificación. Después se dijo que tener una tarjeta de crédito, no importa si de débito, esa era la señal de la marca. Y se han dicho tantas cosas. Hoy en día dicen, el que se vacunó ya se perdió. Ya te dijeron, le inyectaron demonio. Y mire, tiene 7 cabezas. Y le cortaban el parásito con un cuchillo. Yo le dije a un pastor amigo, le dije, ministro, eso no es así. Porque una bacteria microscópica no puede cortarse con un cuchillo de mesa y usted verlo como que no es nada. Yo dije, no, pastor, dele para atrás a eso, que eso no es así. Ahora, no es que no hay cosas que son extrañas, es cierto. No es que no hay cosas que se han ido trabajando. No han seguido trabajando y que de una manera u otra el plan del enemigo para un gobierno mundial está en plan, está en pie, está en marcha. Eso es verdad. Sin embargo, hablo del gobierno mundial, es una enseñanza extraña en la teología, porque quienes van a gobernar es un príncipe que estará al mando de 10 naciones. Hay naciones que no van a estar en sintonía con el anticristo. ¿Te entiende? Pero
la falta de conocimiento, la falta de estudio de trasfondo bíblico, de teología bíblica, a veces nos lleva a enseñanza con buenas intenciones, pero fuera de contexto, que a veces nos lleva a una teología falsa y a una apostasía. Y nos lleva hasta a enseñar doctrina de demonios, como decir que comer tal cosa es pecado. Dice la Biblia que es doctrina de demonio. O que casarse es pecado. Dice la Biblia que es doctrina de demonio. Pero cuando nosotros nos apegamos a lo que está escrito, a lo que dijo el Señor y a la época a que nos concierne, hermano, que tendremos la protección de Dios y seremos guardados del espíritu del error y seremos guiados en la verdad de Dios. El Señor le dice a los discípulos, al Padre, ora al Padre y dice, guárdalo en tu verdad, santifícalo en tu verdad, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. En Juan, oramos a Dios para que seamos guardados en la verdad de Él siempre y que no le pongamos la palabra y tampoco le quitemos. Y que entendamos algo, nuestro deber es amar a Israel, respetar a Israel, respetar a los pastores, a los líderes. Hay hermanos que dicen, Israel es... Yo digo, sí, pero también como creyente eres incrédulo, la iglesia también es incrédula. En la iglesia vemos milagros y los hermanos no se convierten, no cambian por eso. En el mundo la gente ve milagros en el evangelio, la gente no se arrepiente por eso. Así que no condena a Israel. Que Israel como humano hace lo mismo que tú y que yo, pero tienen algo y es la promesa de Dios. Así que no le añada a su palabra, ni tampoco le quite, sino que nos mantengamos en la verdad de ella. ¿Y cuál es la verdad de la palabra? Es la que está escrita y es la que concilia a nosotros como iglesia. Por eso Pablo es el maestro por excelencia para nosotros como iglesia. Y le dice, no quiero que ignoren lo que ha acontecido con ustedes y con Israel. Israel es el olivo real. Ustedes son olivos silvestres. Ellos por su incredulidad fueron quitados. Y ustedes como olivos silvestres fueron injertados contra la naturaleza en el real olivo. Pero recuerden algo, poderoso es Dios para injertar al verdadero olivo, la verdadera rama en el olivo natural. Así que por fe tú estás disfrutando de la savia del verdadero olivo. Esta es una amonestación para nosotros los gentiles, porque a veces menospreciamos tanto a los pequeñitos de Israel. Sin embargo, esos pequeñitos son las niñas de los ojos de Dios. Así que oramos por Israel y también oramos por la nación a las cuales pertenecemos. Y oramos a Dios que nos ayude a comprender la revelación de su palabra y que no nos salgamos de los mandamientos y de la revelación que se nos ha dado para que retengamos lo que Él nos dijo. Él nos dijo, no te impondré más carga. No te impondré más carga. Pero la que tiene, guárdala, reténla hasta que yo venga. El Señor vendrá y pondrá en orden todas las cosas. Mi oración de que Dios sea guardándonos y revelándonos la profundidad de su palabra y que nos dé el poder de voluntad para vivirla y que su gloria sea vista en cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Y estamos acá para preguntas, comentarios. Estamos aquí.